A los 32 años, Andrés sentía que algo no encajaba en su vida, aunque desde afuera todo pareciera normal. Tenía trabajo, tenía responsabilidades, tenía gente alrededor, pero por dentro había una sensación persistente de apagado, como si la chispa que alguna vez tuvo se hubiera ido sin avisar. No era tristeza profunda, ni desesperación constante, era más bien una falta de impulso, una dificultad enorme para levantarse cada día con una razón clara que lo empujara a avanzar, más allá de cumplir lo básico. Andrés no siempre fue así. De adolescente, tenía ideas, curiosidad, ganas de probar cosas, pero con el tiempo eso se fue diluyendo. No tengo motivación, la decía como si fuera una verdad absoluta, como si algo dentro suyo estuviera roto y no hubiera mucho que hacer. Cuando alguien le preguntaba qué quería hacer con su vida, Andrés respondía con evasivas. Decía que estaba viendo opciones, que más adelante decidiría, que no era el momento, pero la realidad era que cada vez que intentaba pensar en un cambio, su cuerpo reaccionaba antes que su mente. Aparecía una incomodidad difícil de explicar, una mezcla de miedo, cansancio y bloqueo que lo dejaba inmóvil. En su trabajo cumplía, pero no disfrutaba. No porque fuera incapaz, sino porque sentía que todo lo hacía por inercia. No proponía ideas, no se proyectaba, no sentía entusiasmo, veía a otros con energía y se preguntaba qué tenían ellos que él no. Esa comparación silenciosa lo iba desgastando poco a poco, reforzando la idea de que algo estaba mal. Por las noches, cuando se quedaba solo, Andrés intentaba motivarse, pero al despertar, esa energía desaparecía, y cuanto más se forzaba, menos ganas sentía. No entendía por qué su mente parecía sabotearlo justo cuando quería avanzar. Si miramos la historia de Andrés con más atención, la falta de motivación no apareció de la nada. Sus padres lo cuidaban mucho, quizá demasiado. Elegían por él, resolvían por él, anticipaban problemas antes de que ocurrieran. Todo estaba pensado para que no sufriera, para que no se equivocara, para que no pasara por frustraciones. Sin darse cuenta, fue creciendo sin entrenar algo esencial: la experiencia de intentar, fallar, corregir y descubrir que podía sostenerse solo. Aprendió a adaptarse, a obedecer, a esperar indicaciones, no a confiar en su propio criterio. En el colegio era buen alumno, pero no porque disfrutara aprender, sino porque sabía cumplir. Estudiaba para no decepcionar, no para explorar. Su motivación no nacía de adentro, nacía de responder expectativas. Con el paso del tiempo, su mundo interno se fue acomodando a esa lógica. Hacer lo que se espera, evitar el error, no complicarse. Eso funcionaba mientras alguien más marcaba el camino. El problema apareció cuando llegó la adultez y la vida dejó de dar instrucciones claras. De pronto nadie le decía qué elegir, y ahí apareció el vacío. La psicología explica algo importante que Andrés nunca supo. La motivación no surge solo del deseo, surge de la sensación de control sobre la propia vida. Para que el cerebro active energía, necesita sentir que las decisiones propias tienen impacto. Cuando una persona crece sin experimentar esa sensación, el sistema interno no aprende a encenderse por sí solo. Cada vez que Andrés intentaba tomar una decisión importante, su cuerpo reaccionaba con ansiedad porque elegir le resultaba extraño. No era una habilidad entrenada, su mente no asociaba decidir con crecimiento, lo asociaba con peligro. Por eso la motivación no aparecía, no porque no quisiera avanzar, sino porque su sistema interno no se sentía seguro haciéndolo. Andrés empezó a creer que era perezoso, que le faltaba disciplina, que no tenía fuerza de voluntad, pero la realidad era más profunda. Su historia le había enseñado a sobrevivir siguiendo, no liderando su propia vida. Y la motivación no se activa cuando uno siente que solo está reaccionando al mundo en lugar de construirlo. Lo más frustrante para Andrés era que nadie veía esta lucha interna. Desde afuera parecía que simplemente no se esforzaba lo suficiente, pero por dentro estaba agotado de intentarlo sin entender qué le pasaba. Cada intento fallido reforzaba la idea de que no podía, y cada postergación debilitaba aún más su impulso. No es la historia de alguien flojo o incapaz, sino la de alguien que nunca aprendió a encender su propia motivación, porque siempre vivió con el motor emocional, apagado por miedo, sobreprotección y falta de experiencia en decidir. Aquí recién estamos empezando a entender qué le pasó a Andrés. Con el paso de los años, Andrés empezó a notar que su dificultad no era solo falta de ganas, era algo más profundo que se manifestaba en distintas áreas de su vida. No solo le costaba iniciar proyectos grandes, también le costaba sostener hábitos simples, tomar decisiones cotidianas y confiar en que lo que elegía era correcto. Cada elección se sentía pesada, como si tuviera que cargar con una responsabilidad desproporcionada por cualquier paso que diera. Cuando intentaba explicarse a sí mismo lo que le pasaba, llegaba siempre a la misma conclusión:
algo en mí no funciona. Esa idea se fue instalando lentamente, no como un pensamiento aislado, sino como una forma de verse. Andrés empezó a definirse desde su bloqueo. Ya no decía estoy pasando por un momento difícil, decía soy así. Y cuando una persona convierte una dificultad en identidad, la motivación se vuelve aún más difícil de recuperar. Desde lo que hoy se sabe sobre el funcionamiento interno de las personas, la motivación no aparece cuando alguien se siente incapaz. Aparece cuando alguien siente que puede influir en su propia realidad. En la historia de Andrés, esa sensación de influencia nunca terminó de desarrollarse. Creció en un entorno donde otros decidían y resolvían, por lo que su sistema interno aprendió a esperar en lugar de accionar. Cada vez que Andrés se enfrentaba a una decisión, su cuerpo reaccionaba como si estuviera frente a un riesgo real. No era una exageración, su respiración cambiaba, su mente se llenaba de escenarios negativos, su energía bajaba. No era falta de interés, era un sistema interno que no asociaba la acción con seguridad. Para él, elegir significaba exponerse sin saber si podría sostener las consecuencias. En lugar de sentir motivación, sentía presión. Y la presión no impulsa. Cuando alguien se mueve solo desde la obligación o desde el miedo a equivocarse, el cuerpo no acompaña. La energía se drena rápido. Por eso Andrés podía entusiasmarse brevemente con una idea, pero al poco tiempo se apagaba. No porque no fuera buena, sino porque su sistema interno no estaba preparado para sostenerla. Con el tiempo Andrés desarrolló una relación tensa con el esfuerzo. Se exigía empezar con fuerza, hacerlo bien desde el inicio, no fallar. No se permitía aprender de a poco. Cada intento tenía que salir perfecto o no valía la pena. Esa forma de exigirse hacía que cualquier pequeño error se sintiera como una confirmación de sus miedos internos. Esto generó un círculo difícil de romper. Cuanto más se exigía, más se bloqueaba. Cuanto más se bloqueaba, más se criticaba. Y cuanto más se criticaba, menos ganas tenía de volver a intentar. Sin darse cuenta, su diálogo interno se volvió uno de los principales enemigos de su motivación. Andrés también empezó a compararse con otros. Veía personas que parecían avanzar con facilidad y pensaba que él estaba fallado. No veía las luchas internas ajenas, solo veía resultados. Esa comparación constante debilitaba aún más su confianza y reforzaba la idea de que no estaba hecho para decidir, para liderar, para crear algo propio. En el fondo, Andrés nunca había aprendido a tolerar la incertidumbre. En su infancia la incertidumbre siempre fue resuelta por alguien más. De adulto, cuando la incertidumbre aparecía, su sistema interno entraba en alarma. Y sin tolerancia a la incertidumbre, la motivación no puede sostenerse, porque toda decisión implica no saber exactamente cómo va a terminar. Algo importante que empezó a ocurrir es que Andrés confundía motivación con entusiasmo. Creía que para empezar algo tenía que sentirse seguro, inspirado y confiado. Pero esas sensaciones casi nunca aparecían. Entonces esperaba, y al esperar, reforzaba la inacción. Su mente interpretaba esa espera como una prueba más de que no podía. La realidad es que la motivación real casi nunca se siente como euforia. Muchas veces se siente como una incomodidad manejable, como una mezcla de miedo y curiosidad. Pero Andrés no sabía esto. Para él, cualquier incomodidad era señal de que algo estaba mal. Nadie le enseñó que avanzar también puede dar miedo, y que eso no significa que no debas hacerlo. En sus relaciones, este patrón también se repetía. Le costaba expresar lo que quería, poner límites o tomar iniciativa. Prefería adaptarse antes que arriesgarse a equivocarse o incomodar. Esto lo llevaba a sentirse cada vez más desconectado de sí mismo, como si su vida estuviera siendo vivida por otros. La falta de motivación empezó entonces a afectar su autoestima. No porque no valiera, sino porque no se veía actuando desde su propio deseo. Y cuando una persona no se ve decidiendo, creando o eligiendo, empieza a dudar de su propio valor, sin darse cuenta. Andrés no necesitaba más presión, ni más discursos motivacionales. Necesitaba entender qué le estaba pasando por dentro. Necesitaba comprender que su bloqueo no era un defecto personal, sino una consecuencia lógica de una historia donde nunca pudo entrenar la autonomía emocional. Esta parte de su historia muestra algo clave. La motivación no se pierde. Se apaga cuando una persona no se siente segura para elegir, para fallar y para sostener lo que elige. Y sin esa seguridad interna, cualquier intento de avanzar se siente forzado y agotador. Porque solo cuando una persona deja de verse como el problema, puede empezar a cambiar la forma en la que se relaciona con su propia motivación. En lugar de preguntarse por qué no tenía motivación, empezó a preguntarse qué le pasaba por dentro cada vez que intentaba avanzar. Esta pregunta no lo empujaba, no lo exigía, no lo juzgaba, simplemente abría un espacio nuevo. Por primera vez, Andrés dejó de pelearse consigo mismo
y empezó a observarse. Aparecía en momentos específicos, cuando tenía que decidir solo, cuando no había una guía clara, cuando no había alguien validando su elección. En esos momentos sentía una presión interna que antes confundía con falta de ganas, pero que ahora empezaba a reconocer como miedo. No miedo visible, sino un miedo silencioso que le decía, ten cuidado. Ese miedo no venía acompañado de pensamientos claros, venía acompañado de sensaciones corporales y un nudo en el estómago. Andrés empezó a comprender que su cuerpo había aprendido durante años que decidir era algo que otros hacían, que cuando él dudaba, alguien más intervenía, que equivocarse no era una experiencia segura. Entonces su sistema interno había desarrollado una estrategia lógica, evitar decidir para evitar peligro. Esa estrategia funcionó en la infancia. Empezó a verse como alguien que había aprendido a protegerse de una forma que ya no le servía. Este cambio de mirada fue sutil, pero profundo, porque cuando una persona deja de atacarse, algo interno se relaja. Y cuando el sistema interno se relaja, la energía empieza a moverse de otra manera. Andrés también empezó a notar que siempre esperaba sentirse seguro para actuar. Esperaba claridad total. Esperaba estar convencido. Esperaba no tener dudas. Pero esa seguridad nunca llegaba. Y ahí entendió otra cosa importante. La seguridad no aparece antes de actuar. Aparece después de actuar y sobrevivir a la experiencia. Esto fue incómodo al inicio, porque implicaba aceptar que avanzar siempre iba a traer algo de incomodidad, que no podía seguir esperando una señal perfecta, que la motivación no iba a llegar envuelta en confianza absoluta, iba a llegar mezclada con miedo, duda y nervios. Y eso no significaba que estuviera haciendo algo mal. Andrés empezó entonces con algo muy pequeño, no un cambio de vida, no una decisión enorme, algo que pudiera sostener sin colapsar, algo que no tuviera grandes consecuencias. Y cuando la tomó, su cuerpo reaccionó con ansiedad. Pero no pasó nada grave, no se derrumbó. Esa experiencia fue más importante de lo que parecía, porque su sistema interno registró algo nuevo. Decidir no siempre es peligroso. Elegir no siempre termina mal. Por primera vez, el cuerpo de Andrés tuvo una experiencia distinta a la que había aprendido durante años. Y el cuerpo aprende por experiencia, no por explicación. Después de esa primera decisión, vino otra pequeña. Pero cada vez que Andrés actuaba y sobrevivía, su sistema interno se fortalecía un poco más. La motivación empezó a aparecer de forma diferente, no como euforia, sino como una sensación tranquila de puedo intentar. Andrés también empezó a cambiar su diálogo interno, no porque se obligara a pensar positivo, sino porque entendió que atacarse solo reforzaba el miedo. Cuando algo no salía como esperaba, en lugar de decir ¿ves, no sirves?, empezó a decir estoy aprendiendo. Esa frase no lo hacía sentir increíble, pero le permitía continuar. Algo importante empezó a pasar en su vida cotidiana. Andrés empezó a sentirse un poco más presente y un poco más involucrado. No porque todo le gustara, sino porque ya no se sentía completamente desconectado. La motivación dejó de ser una meta y empezó a ser una consecuencia. En el trabajo empezó a opinar en cosas pequeñas. En sus relaciones empezó a decir lo que pensaba aunque le incomodara. En su vida personal empezó a probar sin garantizar resultados. No todo salió bien, pero algo sí cambió. Ya no se sentía completamente paralizado. Andrés entendió que la motivación no se construye pensando, se construye haciendo en condiciones seguras. Que su problema nunca fue falta de ganas, sino falta de experiencias donde elegir no fuera castigado. Y ahora estaba empezando a darse esas experiencias a sí mismo. Hubo días donde volvió a dudar, días donde el miedo apareció con fuerza. Pero ahora, Andrés sabía algo que antes no. Sabía que ese miedo no era una señal de incapacidad, era una señal de aprendizaje en proceso. La motivación empezó a aparecer de una forma más realista, no como impulso constante, sino como disposición a intentar. Y esa disposición era algo que Andrés nunca había tenido del todo, no porque no quisiera, sino porque nunca había aprendido cómo se sentía. Esta parte de su historia muestra algo fundamental. La motivación no se recupera a golpes ni a discursos. Se reconstruye cuando una persona empieza a sentirse segura dentro de sus propias decisiones, cuando deja de exigirse perfección y empieza a permitirse experiencia. Pero por primera vez, Andrés ya no está esperando que algo externo lo empuje, está empezando a moverse desde adentro y eso cambia todo. Con el paso de los meses, Andrés empezó a notar algo que nunca antes había experimentado con claridad. La motivación ya no aparecía solo en momentos aislados, empezaba a sostenerse un poco más en el tiempo. No era una energía constante ni una seguridad absoluta, pero sí era una sensación distinta, una sensación de continuidad, de poder seguir incluso cuando el ánimo no acompañaba del todo. Andrés entendió que antes su vida estaba organizada alrededor de evitar el error. Había días en los que dudaba otra vez, días en los que se sentía inseguro,
días en los que prefería no decidir. La diferencia era que ya no se castigaba por eso. Andrés empezó a comprender que la motivación no crece en línea recta, tiene subidas y bajadas. Se fortalece cuando se la cuida y se debilita cuando se la presiona demasiado. Esta comprensión le permitió dejar de exigirse constancia perfecta y empezar a construir constancia posible. Esa constancia no se veía espectacular, pero era real. En este proceso también aparecieron errores nuevos. Andrés a veces empujaba más de la cuenta intentando demostrar que había cambiado. Tomaba decisiones grandes sin haberse preparado del todo y luego se sentía sobrepasado. Antes, esto lo hubiera hecho retroceder por completo. Ahora aprendía a leer esos errores como señales de ajuste y no como fracasos personales. Algo importante empezó a cambiar en su relación con el cansancio. Antes, cuando se sentía cansado, se atacaba mentalmente. Hoy, empezaba a escucharse. Entendió que el cansancio no siempre es desmotivación. Muchas veces es una señal de que se necesita pausar, no abandonar. Esta diferencia fue clave para que su motivación no se apagara cada vez que el cuerpo pedía descanso. En sus relaciones, Andrés empezó a notar que su forma de vincularse también estaba cambiando. Al tomar más decisiones propias, algunas personas se incomodaron. Ya no era tan fácil que se adaptara. Ya no decía sí a todo. Esto le generó culpa al inicio, pero con el tiempo entendió que crecer también implica desordenar dinámicas antiguas. Andrés comprendió algo que nunca nadie le había explicado. Cuando una persona empieza a recuperar su motivación, no solo cambia ella, cambia su entorno. Y ese cambio no siempre es bien recibido. Antes él sostenía equilibrios que no le correspondían. Ahora, al moverse desde un lugar más propio, esos equilibrios se rompían. Esto le generó dudas internas. Se preguntaba si estaba siendo egoísta, si estaba exagerando, si no estaba yendo demasiado lejos, pero cada vez que volvía a observarse con honestidad, se daba cuenta de que no estaba haciendo daño. Estaba dejando de hacerse daño a sí mismo. Y eso marcaba una diferencia enorme. En el trabajo, Andrés empezó a asumir responsabilidades que antes evitaba. No porque se sintiera completamente seguro, sino porque había aprendido que la seguridad se construye en el camino. A veces se equivocaba, a veces tenía que corregir, pero ya no se paralizaba ante esas situaciones. Su motivación estaba más ligada al proceso que al resultado. Otro cambio profundo fue la forma en la que Andrés empezó a hablarse cuando algo no salía bien. Antes su diálogo interno era duro y descalificador. Ahora era más descriptivo y menos juzgador. En lugar de decir no sirvo, empezaba a decir esto no salió como esperaba. Ese cambio redujo enormemente el desgaste emocional que antes lo dejaba sin energía. La motivación de Andrés dejó de depender de sentirse bien todo el tiempo. Empezó a depender de sentirse coherente consigo mismo. Cuando hacía algo alineado con lo que estaba aprendiendo sobre sí, la energía aparecía, incluso en días difíciles. Incluso con miedo, Andrés entendió que motivarse no era empujarse, era sostenerse, no era exigirse más. Era acompañarse mejor. Esta forma de relacionarse consigo mismo empezó a darle una estabilidad que nunca había tenido. No una estabilidad rígida, sino una estabilidad flexible, capaz de adaptarse a los cambios sin romperse. Con el tiempo, Andrés dejó de verse como alguien que tenía un problema de motivación. Empezó a verse como alguien que estaba aprendiendo a vivir desde un lugar más autónomo. Ese cambio de identidad fue uno de los más grandes avances de todo el proceso, porque cuando una persona cambia la historia que se cuenta sobre sí misma, cambia la forma en la que actúa. La motivación ya no era algo que Andrés perseguía. Era algo que empezaba a acompañarlo, no siempre fuerte, no siempre clara, pero presente. Y eso, para alguien que pasó años sintiéndose apagado, era una transformación profunda. Con el tiempo Andrés empezó a mirar hacia atrás y a reconocer algo que antes no podía ver. No se había convertido en otra persona. No se había vuelto a alguien completamente distinto. Lo que había cambiado era la relación que tenía consigo mismo. Antes empujaba desde la exigencia y el miedo. Ahora empezaba a acompañarse desde la comprensión y la experiencia. Y esa diferencia lo había transformado más que cualquier discurso motivacional. Andrés entendió que la motivación nunca fue un botón que no funcionaba. Fue un sistema que se apagó porque no se sentía seguro. Hoy veía con claridad que ese camino solo lo llevaba al desgaste. La motivación no se reactiva con violencia interna, se reconstruye con experiencias que le enseñan al cuerpo que puede avanzar sin destruirse. Uno de los aprendizajes más importantes fue aceptar que la motivación no siempre se siente como ganas. Muchas veces se siente como una decisión tranquila de seguir, incluso cuando el ánimo es bajo. Andrés dejó de esperar entusiasmo constante y empezó a valorar disposición, esa capacidad de intentarlo una vez más, aunque no se sienta perfecto. También comprendió que la motivación no se sostiene en soledad absoluta. Aprendió a rodearse de espacios donde podía equivocarse sin ser juzgado, donde podía hablar de sus dudas sin sentirse menos, donde podía mostrar procesos
y no solo resultados. Esto reforzó algo clave: la motivación crece cuando hay apoyo y se debilita cuando todo se vive en silencio. Andrés empezó a integrar la idea de que su historia no fue un error. No necesitaba pelearse con su pasado. La sobreprotección, el miedo a equivocarse, la dificultad para decidir, todo eso tuvo una función en su momento. Lo ayudó a adaptarse. Hoy ya no lo necesitaba, pero entenderlo sin culpa le permitió soltarlo, sin violencia. Cada vez que la motivación bajaba, Andrés ya no entraba en pánico. En lugar de decir algo anda mal conmigo, se preguntaba qué estaba pasando en su vida. Con el tiempo, Andrés empezó a confiar. Entendió que no podía controlar todos los resultados, pero sí podía sostenerse a sí mismo en el proceso. Y cuando una persona confía en que puede sostenerse, la motivación deja de depender de garantías externas. Algo que Andrés aprendió y que nunca nadie le había explicado es que la motivación no se trata de saber exactamente qué hacer con la vida. Se trata de moverse lo suficiente como para descubrirlo. El movimiento genera claridad. La acción genera dirección. Esperar claridad total solo prolonga la inmovilidad. En este punto, Andrés dejó de preguntarse cuál era su gran propósito. Empezó a preguntarse qué pequeño paso tenía sentido hoy. Esa pregunta simple cambió todo, porque lo sacó del futuro idealizado y lo trajo al presente posible. Y en ese presente, la motivación tenía espacio para existir. Andrés entendió que su proceso no era una excepción. Muchas personas viven bloqueadas no porque no quieran avanzar, sino porque nunca aprendieron a confiar en su capacidad de elegir. Crecieron siguiendo caminos ajenos, y un día se encontraron con una vida que exigía decisiones propias. La motivación no aparece mágicamente en ese momento. Hoy Andrés no se siente invencible ni completamente seguro. Todavía duda, todavía se equivoca, todavía hay días difíciles, pero ya no se abandona cuando eso ocurre. Y esa es la diferencia más grande. La motivación no necesita perfección, necesita continuidad. La historia de Andrés no es una historia de éxito espectacular, es una historia de reconstrucción interna. Si algo deja esta historia, es una idea clara. Si hoy sientes que no tienes motivación, no te apresures a juzgarte. Pregúntate qué te enseñaron sobre decidir, equivocarte y avanzar. Pregúntate si tu cuerpo se siente seguro moviéndose. Muchas veces la motivación no falta, está esperando condiciones distintas. La motivación no se busca fuera, no se encuentra en frases ni en empujones, se construye cuando empiezas a darte experiencias donde avanzar no significa perderte a ti mismo. Cuando dejas de exigirte ser otro y empiezas a permitirte ser quien estás aprendiendo a ser. Tal vez hoy no tengas todas las respuestas, tal vez no sepas exactamente qué camino tomar, pero si algo quedó claro en esta historia, es que no necesitas tener todo resuelto para empezar. Necesitas empezar de una forma que puedas sostener. Si llegaste hasta aquí, no fue casualidad. Algo de esta historia resonó contigo. Y si te ayudó a entenderte un poco más, compártela con alguien que esté pasando por lo mismo. Suscríbete y sigue el canal. Aquí seguimos hablando de mente, procesos y vida real, sin romantizar, sin juzgar y sin vender soluciones mágicas. Porque la motivación no es un don, es un aprendizaje, y aprender siempre es posible.